Muy buenas noches, amados hermanos en Cristo Jesús, para todos los miembros de las distintas iglesias centroamericanas, al igual que a sus pastores y a sus líderes. Es una bendición del Señor poder saludarles en esta oportunidad. Dado a los acontecimientos que pasan no solamente en nuestro país, sino también en el mundo entero, se puede decir, con este mal que está azotando ahora a la humanidad. Gracias a Dios, nuestro país está ahora teniendo esa forma de cómo controlar este mal. Y queremos invitarle a todos a que sigamos poniendo de nuestra parte, de modo que seamos obedientes a las autoridades civiles y poder seguir quedándonos en casa mientras pase este mal. Ante estos acontecimientos han habido muchas preguntas. Personalmente he recibido llamadas de varios hermanos que me han preguntado en cuanto a qué es lo que está pasando en el mundo y que si esto es alguna señal o es algo que tenga que ver con la venida del Señor Jesucristo. Y quiero dar respuesta a algunas inquietudes de los hermanos. Me gustaría esta noche hablar un poco sobre el tema que se ve en Mateo capítulo 24 y su versículo 1 en adelante. Nosotros conocemos esta narrativa del evangelista Mateo, que nos cuenta el momento en que Jesús salía del templo y que sus discípulos le hicieron ver el hecho de que notara lo espléndido, lo precioso de la construcción específicamente del templo. Y la respuesta de Jesús fue que iba a llegar el día en que no iba a quedar de eso piedra sobre piedra. Y obviamente podemos notar nosotros que los discípulos no se quedaron quietos. Hubo cierta incertidumbre, cierta inquietud en ellos. Entonces, cuando ya Jesús estaba con ellos, sentado quizás ahí en el monte de los Olivos, le preguntan a Jesús, bueno, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Hay tres preguntas ahí que los discípulos quieren que el Señor les responda. ¿Cuándo serán esas cosas? ¿Qué señal habrán de tu venida y del fin del siglo? De acuerdo a lo que leemos en el capítulo 24 y el versículo 3. Jesús va a responderles. Y la primera pregunta no la toma en cuenta, pero sí les da a conocer la respuesta a la segunda y a la tercera pregunta. Y en ese sentido quisiéramos ver a la luz de los acontecimientos del mundo. Dice el versículo 4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos se engañarán. Oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis,
porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Pero todo esto es solo principio de dolores. Qué interesante ver la respuesta que Jesús les está dando en este momento a sus discípulos. Es obvio que el capítulo 24 de Mateo tiene objetivamente dar al pueblo de Israel una respuesta, algo que va a pasar. Es decir, este capítulo 24 es primeramente para el pueblo judío, aunque no es exclusivo, porque de alguna manera, aunque no se mencione en estos momentos la iglesia, de alguna manera tiene que ver con los acontecimientos finales y tiene que ver con la experiencia también de la iglesia. No necesariamente pensando en que nosotros vamos a pasar lo que más adelante se va a describir como la tribulación. Pero en todo tiempo, a través de la historia de la iglesia, siempre ha existido esto que el Señor Jesús les advierte. Primero, en cuanto a la intención de personas queriendo engañar y queriendo anunciar y queriendo incluso autonombrarse ellos como el Cristo. Y Jesús les advierte a sus discípulos, les dice, miren, que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. A través de la historia han habido estas personas que siempre han querido confundir a la iglesia. Y también muchos han sido engañados y han sido llevados por esa falsa corriente, por esa falsa interpretación. Y por eso es que nosotros conocemos en la actualidad los diferentes grupos sectarios que enseñan una manera distinta de lo que el texto bíblico realmente enseña. Durante todo el tiempo de la historia de la iglesia también se ha escuchado de guerras y rumores de guerra. Hace unos 3 meses estábamos escuchando nosotros aproximadamente 3 meses el rumor de guerra entre Estados Unidos e Irán después de lo que pasó con este señor Sullivan, que despertó en cierta manera esa inquietud y en determinado momento veíamos venir la guerra. Pero gracias a Dios eso no se dio, pero es lo más reciente en cuanto a el rumor de una guerra y que si esto hubiera pasado, pues algunos hablaban de una tercera guerra mundial. Pero lo que estoy tratando de explicar es que todo el tiempo ha habido esa intención del rumor de guerra y también el Señor les dice a sus discípulos, miren, no se turben, no se preocupen por eso, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. El fin del mundo no es como la gente lo cree. La gente muchas veces piensa que el mundo va a terminarse de un solo golpe, pero cuando uno lee la escritura, específicamente en el libro de Apocalipsis, uno se da cuenta de que el fin del mundo es una realidad, pero es algo que va a ir pasando de manera, es decir, no de un golpe, sino es un proceso en el que va a entrar la destrucción del mundo. Sin embargo, él sigue advirtiendo a sus discípulos, contestando, nación contra nación, reino contra reino,
y habrán pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Pero todo esto es solo principio de dolores. En los últimos tiempos también nosotros hemos observado cómo en las distintas partes del mundo han habido tremendos terremotos como el que hubo en Chile, como también los tsunamis que vieron, que de alguna manera inquietó a las personas. Y hoy que estamos viviendo esta pandemia, esta peste, esta contaminación. Cuando se habla de pandemia, se habla de todos los pueblos. Es interesante ver cómo el mundo hoy está contagiado casi en su totalidad por este virus que está afectando. Pero es interesante también saber y afirmar que esto no es el fin del mundo, simplemente es algo que está pasando y que de alguna manera nos está mostrando que el Señor cada día está más cerca en su venida. Jesús les habla a sus discípulos y les dice, miren, va a pasar esto, van a venir pestes, hambres y terremotos. Coincidentemente, ayer en Utah, en Estados Unidos, hubo un terremoto. Ahora, eso es interesante para la interpretación de esto. Muchos que tienen un sentido sensacionalista inmediatamente ven las cosas dentro de lo que es el contexto del fin del mundo. Pero menos mal que la palabra nos dice a nosotros que esto es principio de dolores. Y podríamos pensar que esto es apenas un indicio, que no es ni siquiera principio de dolores. Pero todo esto debe pasar. Qué interesante entonces, porque el momento en que estamos viviendo nos lleva a nosotros a saber que debemos de estar preparados también, porque la misma Biblia nos advierte a nosotros que precisamente la venida del Señor sigue siendo un misterio. Un misterio en el sentido de que nadie sabe cuándo va a ser el momento en que Él ha de venir, porque no sabemos si la Biblia aclara y dice que Él vendrá como un ladrón en la noche. Pero también es importante tomar en cuenta que antes de que Él venga, van a haber acontecimientos mayores que los que ahora estamos viviendo. El Señor Jesús le dice a sus discípulos, entonces os entregarán a tribulación, os matarán y cesos por todos por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto es algo que siempre va a afectar a nuestra naturaleza humana, el egoísmo. Eso podemos verlo en estos días en cuanto a la actitud equivocada de las personas, en cuanto a ir y acaparar los productos de los diferentes supermercados. Incluso escuchamos de personas que se están aprovechando de la situación para encarecer los productos básicos. Y eso solo nos muestra una cosa, que cuando viene una circunstancia difícil, cuando viene una situación adversa, pues en lugar de pensar en el prójimo, siempre estamos actuando egoístamente. Es la naturaleza humana, es la actitud de la persona, mayormente aquel que no tiene a Cristo en su corazón. Esas personas no están pensando en Dios, no están pensando en su prójimo,
no están pensando en doblar sus rodillas y pedirle al Señor que Él nos libre de esta situación que estamos viviendo. Estas personas lo que hacen es aprovecharse de las circunstancias y ver de qué manera, pues, llevan agua a su molino, como se dice. Así que qué interesante, porque nosotros podemos notar cómo es que la maldad eh, avanza y cómo es que la maldad hace que las personas eh, pues sean egoístas. En estos momentos, nosotros como iglesia, lo que tenemos que tener es un amor ferviente, un amor que muestre que nosotros hemos aprendido a amar a nuestro prójimo, que nosotros hemos aprendido a estar unidos en medio de las circunstancias adversas, y que como creyentes lo que tenemos que hacer es en estos momentos poder pasar ese mensaje de salvación a aquellas personas que no tienen a Cristo. Este es un momento para mostrar nuestra fe al mundo. Es un momento para hablar de la seguridad que nosotros tenemos de la vida eterna en Cristo Jesús. Y debemos de atender a lo que dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Es interesante porque en momentos de crisis, en momentos que tenemos nosotros también para mostrarnos al mundo y hablar de esa seguridad que nosotros tenemos en Cristo Jesús. La seguridad que nos da en saber que podemos doblar nuestras rodillas y saber que el Señor nos escucha y que el Señor nos responde. De hecho, la palabra del Señor a nosotros nos da la certeza de que podrán caer 1000 y 10,000 a nuestro lado, pero a nosotros nunca va a llegar, porque Él nos va a librar de la peste destructora. Mi querido hermano, nosotros ahora estamos en un tiempo difícil, en un tiempo donde tenemos que obedecer a las autoridades, donde tenemos que quedarnos en casa, donde a algunos han preguntado y qué íbamos a tener los templos cerrados. Bueno, siendo obedientes a la autoridad, porque la Biblia dice que nosotros debemos de sujetarnos a las autoridades. Pero qué bendición del Señor que podemos tener ahora este medio por el cual podemos comunicarnos, por el cual podemos aprovechar para llevar ese mensaje de salvación al que no tiene a Cristo en su corazón, y el mensaje de ánimo, de fe, de esperanza a todos aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. Sabemos que no estamos solos, sabemos que el Señor está a nuestro lado. Mis queridos hermanos, deseo con todo mi corazón que la mano del Señor esté guardando la vida de cada uno de nosotros. Y no nos preocupemos. Este no es el fin del mundo. Esto solamente es ahora un virus que está atacando a la humanidad. Es una pandemia y sí debemos de ser prudentes y ser obedientes. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y recuerde que debemos de orarle al Señor para que el Señor nos guarde de todo peligro. Bendiciones, mis hermanos. Gracias por permitirme entrar a su hogar. Amén.